Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar de los ciudadanos. Vamos a platicar y vamos a tratar de hacer una fotografía de cómo hoy estamos viendo las transformaciones de nuestro país desde el punto de vista de los ciudadanos. Y fundamentalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros los ciudadanos para insertarnos en estos procesos de cambio y de transformación? Hoy vemos en todos los estudios de opinión pública el hartazgo, la angustia, la tristeza, la incertidumbre que viven los ciudadanos de cuál es el futuro de nuestro país, de cuál es no solamente el futuro, si lo queremos mencionar así, de largo plazo, sino fundamentalmente de cuál es el futuro inmediato para nuestras familias. Y muchas veces hemos hablado de que hoy los ciudadanos están más organizados y tienen la capacidad de participar de manera más importante. La pregunta que nos hacemos, si su participación realmente está contribuyendo a la transformación que vive nuestro país y si su participación está teniendo la orientación para que el desarrollo sea un desarrollo incluyente y fundamentalmente para que las condiciones de vida de las familias se estén transformando en términos prácticos para las familias. Es allí en donde hoy tenemos que reflexionar si la manera en cómo se hace la política en nuestro país es la más adecuada. Es decir, si la manera en cómo hoy se financia públicamente a las campañas políticas es la correcta. Si la calidad de los legisladores y de los gobernantes es la que estamos esperando los ciudadanos. Si realmente la justicia en nuestro país es una justicia que es accesible para todos o que únicamente es accesible para las personas que conocen cómo funciona el sistema judicial y que tienen los elementos adecuados para insertarse en él. Esas son las preguntas que hoy queremos resolvernos en este programa. Para ello le fuimos a preguntar a ciudadanos como tú y como yo si consideran que los gobiernos como están hoy conformados satisfacen sus necesidades, si consideran que hoy los partidos políticos satisfacen sus expectativas, si consideran que hoy las políticas públicas consideran que realmente están satisfaciendo sus necesidades y sus expectativas, y vamos a ver lo que nos contestaron. No, lo veo uno en las noticias que siempre hay queja. Pues porque ya se ha comprobado que no son sinceros. Solamente prometen mientras son las votaciones y se esmeran un poquito en no cumplirlo. No, más que nada por el robo, ¿no?, que hacen los partidos políticos y todo lo que han hecho con México, ¿no? Es uno de los países con más robos que han tenido, ¿no? No, de ninguna manera. Todo el mundo se está quejando de ellos, la gente anula su voto o ya no sale a votar porque no confía en el partido político. Inclusive aunque un candidato pueda parecer una buena opción, la gente desconfía de él en el momento en que sabe que está afiliado a un partido. No considero, porque no hay partidos políticos, hay políticos sucios tratando de ser un partido. No. ¿Por qué? Porque no satisfacen las necesidades básicas. Sí, todos pensamos que el gobierno debe actuar distinto, obviamente, porque poco a poco vemos cómo la economía se va cayendo en el país. Sí, no es que actúen distinto, simplemente que cumplan lo que prometen. Al cumplir lo que prometen, siento que todo funcionaría. Sí, por lo mismo que te decía, ¿no? Hay mucho robo, mucha salida de dinero por parte de los políticos, tan solo pues en especial, ¿no?, el PRI. Sí, por supuesto. Yo creo que la prueba más fehaciente de ello es todas las manifestaciones que hay en la ciudad, bueno, que hay en el país, toda la gente quejándose del gobierno. No estoy diciendo que sea todo culpa del gobierno porque también es parte de la sociedad, pero es muy obvio que la gente no está satisfecha. Sí, nos urge que ya actúen distinto y que realmente tengan una mentalidad renovada para dirigir el país. Sí. Porque nos falta educación. Nos falta servicios asistenciales, nos falta una economía estable y nos falta que nos quitemos de tantas broncas que tenemos en los estados. Sí,
Es malísimo. Bueno, yo tengo un amigo que trabaja en eso electoral. Si no votas, tu voto se va al PRI. Entonces es como que... No, en realidad toda la democracia que supuestamente existe en el país, una te la compran con una despensa, con 100 pesos, con decirte que todo va a mejorar, que supuestamente le van a dar más a los pobres, pero pues nomás es para ganar votos y como te digo, hasta donde yo tengo entendido, si no votas, pues tu voto se va a uno de los partidos más grandes. Yo digo que el sistema electoral, desde que sea transparente y cuenten las cosas como son, sí funciona. No, a lo mejor no reformarse, sino cambiar más que nada a los políticos, más que nada porque ya a la fecha de día de hoy ya sabemos que pues todo está comprado, ¿no? Claro, la gente no cree en el INE, la gente cree que salir a votar es simplemente ir a justificarle a una institución que es el INE, la cantidad de dinero que ellos cobran, pero en realidad no creen en la transparencia. Sí. Supuestamente lo reformaron, pero pues no se vio tal cambio. Se dedican a gastar el dinero, el presupuesto, sin bases firmes. Sí, nos dejamos mucho. Creo que por eso fue la Revolución Mexicana, pero después de eso dejamos que otra vez nos controlaran gente y nos volvieran a endeudar como país. Y nunca exigimos, somos muy conformistas en ese punto. El gobierno te dice algo y lo haces, ya no preguntas por qué. Te conformas con el fútbol o con una estupidez, la verdad. Por supuesto, yo considero que no deben de manifestarse de maneras violentas. Por ejemplo, el ángel cuando lo grafitearon después de lo de Ayotzinapa me parece que es algo espantoso y esa no es la manera de resolver. La manera de comportarse frente al gobierno es demostrar que eres un buen ciudadano, que cumples con tus obligaciones y ahí ya puedes exigir, pero no puedes ser alguien que solamente está haciéndole daño al resto de la gente y exigir que te den los mismos derechos o que te traten mejor. Sí, deberíamos de darle más seguimiento a las propuestas, realmente no dejarnos engañar por propuestas sin fundamento. Estamos hablando de los ciudadanos en México. Como pudimos observar en las preguntas que le hicieron nuestros compañeros a personas que transitaban por la calle, claramente se refuerza esta idea que hablábamos en la introducción de que hoy los ciudadanos en nuestro país están angustiados, están enojados, están desesperanzados y que claramente hay esta inquietud y esta expectativa que debe transformarse en la manera en cómo se toman las decisiones en lo público, pero también de cómo deben participar de manera distinta los actores, como lo son los partidos políticos y los actores que están involucrados en el sistema electoral de nuestro país. Como todos los programas, hoy nos acompaña Alfonso Rodríguez para platicar de estos temas. Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, Tulio, muy buenas noches. Gusto saludarte, Alfonso. Pues me gustaría que iniciáramos esta conversación tratando de identificar hoy como estudios, como el caso de la OCDE, en donde están hablando y tratando de hacer una fotografía de cómo los propios ciudadanos visualizan su bienestar, que lo pudiéramos contrastar con estas expresiones que hemos venido escuchando, no solamente en nuestro programa, sino en la calle, en las conversaciones cotidianas que tenemos todos dentro de nuestras familias, dentro de nuestros centros de trabajo, sobre cómo debe haber esa transformación en la manera en cómo se toman las decisiones, pero sobre todo en el papel que debemos de jugar nosotros como ciudadanos. Pues hoy, Tulio, como bien lo estás apuntando, la OCDE tenía un índice de bienestar. ¿Tenía o tiene? Tiene, pero lo que quiere decir es que el INEGI lo adopta para también ver cómo los ciudadanos mexicanos están percibiendo el grado de bienestar que tienen. Entonces, si nos ponen la siguiente gráfica, la primera gráfica, para ser muy precisos como vienes el día de hoy después de las vacaciones. Muy bien, Alfonso. Podemos ver que estados del sureste, como son Oaxaca, Chiapas y Guerrero, que son los estados más pobres, que son los que están hasta el lado izquierdo de la gráfica, pues la gente tiene una percepción de que tiene un grado de bienestar pues mucho menor si lo comparamos con la Ciudad de México. Nuevo León, Baja California Sur. Con Baja California Sur, exacto. Coahuila. Con Coahuila, Durango, son los estados del Tamaulipas. norte, estados altamente industrializados. Exactamente, y verán que cómo se construye es bien interesante porque cada quien se puede meter ahorita a la página del INEGI para ver
¿Qué grado de ponderación le ponen a variables como si están satisfechos con la educación, con su trabajo, con la participación ciudadana hoy, que es ese programa tan especial que tenemos de los ciudadanos, con el grado de salud y en general con el grado de bienestar? Entonces le pueden ponderar ahí qué tan importante es para cada uno de los ciudadanos cada uno de estos rubros, y entonces podrían tener la calificación que tienen de su estado y el ranking que ocupan en el país. Estoy viendo aquí la pantalla, como los amigos que también la están viendo. Me acuerdo cuando se presentó, tuve la oportunidad de estar presente cuando se hizo el inicio de este índice allá en la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y me acuerdo que cuando lo explicaban las personas que lo diseñaron, es que decían, es que es como una margarita. Y entonces las personas visualizan su vida en cada uno de los pétalos que conforman una flor. Y hoy en México, cuando decimos, no sé si te acuerdas de esta figura de me quiere, no me quiere, e iban quitando los pétalos, así lo mencionaban los académicos que construyeron este índice, en donde decían que la vida de una persona es una vida que no solamente está evaluada por una sola variable, es decir, no solamente por la educación, no solamente por la satisfacción de las condiciones de salud, no solamente por el bienestar de habitar una vivienda en buenas condiciones, sino es de muchos factores, y eso lo redactaban o lo retrataban en una flor en donde cada pétalo considera que es una dimensión de la vida personal y familiar de cada uno de los individuos. Que son justamente las florecitas que están puestas en la gráfica, y que parecía como que es muy buena la explicación que estás dando, porque para entender cada una de las variables que están consideradas en esta gráfica, pues sí es necesario quitarle analizar cada uno de los pétalos de las margaritas que tenemos ahí en la gráfica, y es buenísima la analogía que haces. Y también esa vez que analizamos eso, que lo presentaron, vimos que el resultado que México tenía en comparación con otros países del bienestar, que la percepción que tenían de bienestar los ciudadanos, pues en realidad no es lo que pensamos, no reflejaba la realidad que vivíamos los mexicanos y las necesidades que faltan de cubrir de la vida de cada uno de los ciudadanos. Entonces, como que nos hacía un shock ahí, que no sabíamos, tenía como que una controversia entre lo que estaba planteando esa gráfica de bienestar en comparación con otros países y la realidad que viven los ciudadanos mexicanos. Y también nos decían los académicos y los investigadores de la OCDE que uno de los retos para poder recuperar esta información es fundamentalmente que muchas veces las personas mienten ante estas preguntas. O sea, si te dicen, oye, Alfonso, ¿tú estás satisfecho con tu vivienda? Pues puede ser muy subjetivo, y tal vez ese día tuviste un malestar con tu esposa, o tal vez tú lo que quieres es si realmente estás satisfecho, o quieres dar a conocer a los que te rodean pues, de que sí estás satisfecho, cuando en realidad tu expectativa es distinta. Es correcto. Yo creo que hablando, por ejemplo, el tema de las expectativas, y hablando también de lo que referían los ciudadanos que fueron entrevistados, pues quizás también la falta también de tener un comparativo, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú tienes la oportunidad de viajar a Europa o de viajar a una ciudad en Estados Unidos o algo así, puedes tener un punto de comparación que a lo mejor, entonces, si tienes ese punto de comparación y lo comparas con tu vivienda, pues a lo mejor si dices, híjole, pues no está tan bien como debería estar. Sin embargo, no quiere decir que no estés satisfecho o no con la vivienda que tienes. ¿Sí me explico? Sí, déjame aterrizarlo. A mí me gusta viajar dentro de nuestro país. Y, por ejemplo, a mí, con mis hijas, siempre hacemos un contraste de cómo visualizamos, por ejemplo, los niños que están jugando en la plaza pública o los que están saliendo de la escuela, y siempre tratamos de imaginarnos cuál es la historia de esa persona. Y creo que eso es muy importante. Hoy que estamos pensando en cómo tenemos que transformar a nuestro país, en donde tenemos que volver a lo básico de que las personas tengan educación de calidad, un sistema de justicia accesible, tengan un sistema de pensiones que permita que cuando seamos viejos tengamos garantizada nuestra calidad de vida. Yo pienso que también lo que tenemos que pensar es cómo están interactuando los otros y tratar de ponernos en el lugar de los otros para poder tomar las mejores decisiones. Totalmente de acuerdo, y me encanta ese ejercicio que haces con tus hijas, siempre lo hemos platicado, y yo ahora que mis hijas estén un poquito más grandes y tengan mucho más conciencia, les voy a fomentar esa práctica, porque es generarles conciencia ciudadana y ponerse en los zapatos del otro. Se me hace que eso es lo que debemos de hacer para ser mejores ciudadanos. Alfonso, vamos a ver la siguiente gráfica que nos hace favor de prepararnos. ¿Qué nos quieres explicar aquí? Bueno, aquí, si nos la ponen por favor, la pregunta es, ¿en cuál autoridad confían más usted? Y aquí estas dos son de la Cámara de Diputados, realizó una serie de encuestas,
Y esta es una encuesta telefónica que hicieron alrededor de 1,000 personas. Y estas son preguntas que tienen que ver con la confianza que tienen los ciudadanos en los servidores públicos o en las autoridades. Entonces podemos ver en qué autoridad confía usted más. Podemos ver que en la autoridad que más confían es en el Ejército Mexicano, el 40%. En la que confían menos son en los ministerios públicos, solo el 6%, perdón, en la Policía Estatal, solo el 3.6% confía. Casi el mismo nivel que la Policía Municipal, y estamos viendo que en ese mismo rango están el Ministerio Público y la Policía Federal. Es correcto. Que son los instancias de gobierno pues, más cercanas a los ciudadanos. Me llamaba la atención, Alfonso, y perdón que te interrumpa, ahorita que veíamos las respuestas de las personas que nos hicieron favor de contestarnos en la calle, que cuando les preguntábamos si el sistema electoral en nuestro país tendría que transformarse, hoy hay un consenso que tiene que transformarse. Y yo recuerdo hace algunos años cuando ese tipo de estudios se llevaban a cabo, claramente el sistema electoral, la autoridad electoral, era una de las 3 instituciones que tenía la mejor calificación. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué ha pasado en los últimos años? ¿Qué ha pasado con los consejeros electorales, con la participación de los partidos políticos en el Consejo General, que es el órgano que toma las decisiones, que ha contribuido a que de manera acelerada haya perdido la confianza de los ciudadanos? Y eso me parece que es una de las respuestas que tenemos que respondernos en los próximos meses. Pues digo, si así de manera de bote pronto de la pregunta que me hace, se me ocurre a mí que uno de los factores que ha hecho que caiga la desconfianza paulatinamente es que antes el IFE era un organismo de ciudadanos, precisamente. Entonces, tenía un grado de reputación muy grande y hoy los partidos políticos, desde mi punto de vista, se han apoderado de esas posiciones que en su tiempo eran ciudadanas y hoy, pues, la gobernanza que tiene el INE hoy, pues, es dueño totalmente de los partidos políticos. Recordarás que tú y yo en su momento contribuimos a organizar a un grupo de jóvenes de observación electoral, fue la elección del 94, te acordarás, y tuvimos la oportunidad de sentarnos a platicar con cada uno de los consejeros electorales de esa elección. Y realmente, recordarás, representaban a los intereses de los ciudadanos. Nosotros teníamos 20 años, 21 años, me acuerdo, les tocábamos la puerta y nos abrían y platicábamos con ellos. A mí en lo particular me tocó estar sentado cuando con 5 consejeros electorales a las 6 de la tarde se prendió la computadora en donde el sistema anunciaba que estaba llevando a cabo la captura de los votos y que eso representaba la modernidad en materia electoral, de la transparencia de la información que en línea se estaba llevando a cabo esa capitulación. Y yo era un joven como tú y como yo, como muchos jóvenes que hoy nos ven, y había realmente esa apertura por parte de los consejeros electorales. La siguiente pregunta es, si hoy pudieras llegar otra vez a tocarles a los consejeros electorales, ¿sí te recibirían de la misma manera en que nos recibieron en esa época? Vamos a ver la última gráfica, Alfonso. Estamos por concluir esta sección del programa. ¿Qué nos quieres platicar aquí? Pues mira, si quieres avanzamos a la siguiente, que es la confianza que tienen en distintos actores políticos o la confianza que tienen distintos actores políticos, y es más o menos referente al tema que hoy estábamos platicando, no más que involucra actores nuevos. Por ejemplo, están los candidatos independientes, que hoy vemos que el 19%, casi el 20% tiene mucha confianza, el 33% tiene algo de confianza, pero todavía no se han ganado la confianza del electorado. Pero si lo contrastamos en los resultados que se presentan aquí, son de los actores que están aquí descritos que mayor confianza tienen. Superior a lo que sería la conformación de la autoridad electoral, hoy denominado Instituto Nacional Electoral. Y aún más, si lo comparamos con los partidos políticos, pues ellos solamente les tienen mucha confianza únicamente el 3% de los electores. Entonces, pues sí tenemos una grave crisis de los partidos políticos y que van en línea con los comentarios que hicieron las personas que entrevistamos en el programa. Alfonso, muchas gracias como siempre. Vamos regresando al programa, a conversar con Edgar Jiménez. Él es el director del Centro Internacional de Estudios Estratégicos, y vamos a platicar de cómo hoy se están transformando los ciudadanos, cómo tiene que ver esa transformación en nuestro país, pero sobre todo también en la región de América Latina. Regresamos y hacemos un corte. Estamos hablando de los ciudadanos en nuestro país. Como platicamos en la introducción,
Hoy nuestro país está viviendo una transformación importante, no solamente en el aparato productivo, sino también en la manera en cómo nos estamos relacionando nosotros como ciudadanos, en cómo estamos interpretando, pero también viviendo los procesos que está viviendo nuestro país. Y fundamentalmente eso lo vemos reflejado muchas veces en este hartazgo, malestar o una percepción distinta a la que tienen las personas que participan en la toma de decisiones públicas con respecto a la calidad de nuestros diputados, de nuestros senadores, de nuestros gobernantes, al impacto real y verdadero que deben tener las políticas públicas. Para ello, hemos invitado a una organización de la sociedad civil, al Centro Internacional de Estudios Estratégicos, a través de su director, el doctor Edgar Jiménez Cabrera, para que platiquemos de estos temas. Muy buenas noches, bienvenido a este programa, Edgar. Muchísimas gracias, Tulio, por la confianza y la invitación a este gran programa a debatir temas centrales, no solo que aquejan a México, sino en general a la región latinoamericana. Pues para iniciar esta conversación, me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti un buen ciudadano? Un buen ciudadano, evidentemente la pregunta trae aparejado una serie de situaciones que nos obligan a entender que la sociedad se ha individualizado a diferencia del pasado inmediato, en donde la sociedad era entendida por la participación de las clases sociales, de actores convencionales y no convencionales. A partir, como bien señalas tú, de la recomposición de los factores estructurales de la economía y de la sociedad contemporánea, hoy la sociedad es el conjunto de individuos. Esto trae consecuencias en lo que tú bien señalas, la participación. Por lo tanto, la participación está definido, si me permites plantearlo así, por aquel individuo dotado de personalidad, de derechos políticos y jurídicos, que le permite al mismo tiempo tener una presencia en el quehacer económico, político y social de nuestras sociedades, que le permita ser partícipe, además de un compromiso con el quehacer de la sociedad y de la vida cotidiana en nuestros días. Es decir, hoy la participación se ha materializado en cada una de las personas, en cada uno de los ciudadanos. Y es por eso que hoy no vemos el gran debate como lo veíamos hace algunas décadas, en donde eran los partidos políticos, los sindicatos, las universidades, las que estaban haciendo las principales propuestas y el diálogo de cuál debería de ser el modelo de desarrollo y fundamentalmente el modelo de participación para que la sociedad se sintiera incluida y tuviera elementos de bienestar no solamente económico, sino también social. Ese debate entre los actores tradicionales hoy ya no existe. Así es. Y esa es la razón por la cual hoy pareciera ser que los ciudadanos están confundidos muchas veces o se sienten ensimismados de que no tienen la capacidad de identificar cuál es el futuro cercano que les aqueja y fundamentalmente cuáles son las tendencias en las cuales ellos tienen que participar. ¿Cómo podríamos visualizar hoy a los ciudadanos en México? Además de hablar de México, permíteme, Tulio, generalizar esta pregunta que es muy importante. Los pilares fundamentales de la sociedad anterior, moderna, para calificarla de alguna forma, era la política y la economía. Eso permitió definir la relación, antagónica o no, entre la política y la economía. Permitía definir los actores de la política y los actores de la economía. Permitía definir el papel y el rol del Estado y del aparato estatal en esa relación. Hoy, en cambio, los pilares de la sociedad contemporánea son la economía, el mercado, el consumo, la competitividad, la productividad y la inversión extranjera. Y algo importante, la inserción de las economías nacionales en el mercado internacional. Asumir la globalización como algo inherente al quehacer productivo, político y social de nuestros países. Somos parte de aquello. No olvidemos, en la reunión del Foro Económico Mundial en Davos en 2015 se abordó el tema del nuevo contexto internacional y estos son los pilares que ellos debatieron entre presidentes y jefes de Estado. El Foro Económico para América Latina, que se realizó en Quintana Roo,
también retomaron este planteamiento, incluyendo en el debate dos aspectos importantes: la agenda de riesgo elaborado en el anterior foro y el impacto para América Latina. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia del pasado, hoy hay países emergentes de América Latina, considerados como tales por organismos regionales e internacionales. Es el caso de Brasil, con todo el problema de Dilma Rousseff. Es Chile, más allá de Michelle Bachelet, etc. Y también México. Esto es muy importante. Esto le otorga a México un papel importante, no solo en la región, sino también a nivel mundial. Y otro aspecto importante también es que surgen países de riesgo y de alto riesgo, como son los países de Centroamérica y el Caribe. En el pasado no teníamos una situación de esta naturaleza. No olvidemos que los países, particularmente de Centroamérica, son países con una economía llamadas así de postre. Producen café, azúcar y frutas. Su reinserción en el mercado internacional está bastante limitada. Son vulnerables tanto en el campo económico como en el campo social. En esta perspectiva, también es muy importante señalar la incertidumbre. En el pasado la incertidumbre no era parte de nuestro quehacer político y económico nacional. Hoy está presente, convivimos con ella. Más allá de Brexit, más allá de los problemas de la crisis financiera en 2008-2009, hay una incertidumbre que redefine los papeles de los factores de perturbación y turbulencia en América Latina. Pueden aniquilar a algunos de los países, pueden favorecer a otros. Es el caso de la exportación de las materias primas, favorecidos en el decenio anterior por los precios en el mercado internacional. América Latina creció a niveles insospechados en el pasado inmediato y hoy por hoy la situación no es esa. No solo disminuyó en un 60% los precios del petróleo, el barril del petróleo en el mercado internacional, los metales 40%, alimentos 38%. Y esto evidentemente está teniendo un impacto en América Latina. No estamos creciendo en los niveles que crecíamos, o las tasas que crecíamos hace 10 años, 1%, 2%, 2.5%. Déjame detenerme un poco aquí, Edgar, Sí. para platicar de esto que tú mencionas, que es la individualización de la sociedad. Sí. Acabas de relatar un poco cómo hoy la inestabilidad de la región en América Latina Sí. está conllevando una participación diferente del ciudadano. Así es. Tenemos el caso de Brasil, Sí. en donde se ha dado un proceso de juicio político en contra de la presidenta. Así es. Tenemos el caso de Venezuela, Sí, en donde hoy así es. claramente una parte importante de la sociedad venezolana está en contra, no solamente de quien tutela el poder político, sino de las propias instituciones y la manera en cómo se encauzó los grandes beneficios económicos del crecimiento del precio del petróleo en Venezuela. Hoy tenemos el caso de México, en donde claramente la principal demanda de los ciudadanos es el combate a la corrupción y la necesidad de generar rendición de cuentas, no solamente en el gobierno nacional, sino fundamentalmente, hoy lo hemos visto, en los gobiernos locales. ¿Cómo podríamos visualizar los atributos y características que hoy tiene el ciudadano de México y de la región de América Latina? Mi estimado Tulio, mira, en primer lugar debemos aceptar, aunque este tema es bastante controvertido, que se han modificado las bases de la representatividad. En el pasado la representatividad se expresaba, se institucionalizaba en partidos políticos, de centro, de derecha o de izquierda, para decir de manera simple, incluso en organizaciones de carácter sindical. Hoy, sin embargo, en América Latina tenemos más de 600 partidos políticos. Una desintegración de la vieja estructura del régimen de partidos. Es realmente impresionante. En muchos países, 23, 30, 35 partidos por país. El abanico de las propuestas no son como en el pasado, doctrinales o ideológicamente sustentables. Hoy uno ve y analiza los programas electorales que no dicen relación con los proyectos de gobierno. Son cualquier cosa menos racionalmente planteados en función de las necesidades de la población. En estas circunstancias vemos también en América Latina candidatos procedentes de distintos espacios de la sociedad civil. No quiero nombrar países ni mandatarios
cantantes, boxeadores, ciclistas, corredores de Fórmula 1, payasos, etcétera, etcétera, que han llegado a los primeros niveles del Ejecutivo y del Legislativo. Es un abanico realmente impresionante que tenemos en América Latina. Y en estas circunstancias, sí, el individuo se encuentra enfrentado a un conjunto de situaciones que bien vale la pena mencionar. El ascenso de la clase media. Hoy por hoy América Latina, el 30% de su población es de clase media. Para el 2025 tendremos el 42% de la población de clase media. Hoy son 600 millones, para el 2025 probablemente cerca de 700 millones. Y esta clase media irrumpe, emerge, portadora de necesidades y expectativas diferentes en términos de vida, acceso a la tecnología, vivienda, salud, educación. Y las sociedades, muchas de ellas lamentablemente no están preparadas institucionalmente, porque las reformas de nueva generación prosiguen su marcha. 15 países en América Latina tienen reformas hoy de nueva generación, con la idea de pensar o repensar la manera de visualizar la realidad y de repensar la manera de hacer política. Y esto trae aparejado, además, lo que en México hace algún tiempo se analizó en la prensa, en medios académicos y también políticos, la existencia de los ninis. En América Latina hay 47 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, integrados por ninis y desempleados o desocupados. Y es realmente impresionante, ¿no? 21 millones de desempleados y 27 millones de ninis. Son 48, 49, se dice fácil. Y la pregunta es, ¿y dónde están esos jóvenes? Si hablamos a la par de esta situación de la informalidad, también se ha analizado mucho en México. 6 de cada 10 son informales, pero el problema no solo es eso. De los 6 informales, 4 no han terminado educación básica. ¿Y cuántos son estos? Son 180 millones en América Latina, con una productividad muy lejana, digamos, del empleo formal, 70% inferior. Entonces es muy difícil imaginar países que carecen de las condiciones que les permitan ser productivos a nivel interno y competitivos a nivel externo con una fuerza laboral de esa situación. Ahora bien, Edgar, Sí. hablas tú de que hoy los actores tradicionales se han venido transformando. Sí. Hoy vemos una pulverización y nuevos actores emergentes, Sí. que son los que toman las decisiones en los gobiernos nacionales, en los gobiernos locales, que no necesariamente es la clase política o los profesionales de la política que estábamos nosotros Sí. acostumbrados en las sociedades latinoamericanas a ver. Sí. Pero hoy claramente siguen siendo los partidos políticos los que tienen el monopolio de la representación política. Y hoy claramente los ciudadanos están insatisfechos con la calidad de los partidos políticos, no solamente en el contenido de sus propuestas, sino fundamentalmente en el ejercicio de sus funciones cuando obtienen el triunfo electoral. ¿Cómo podemos visualizar esa transformación de la representación política? Y me estoy refiriendo en términos muy concretos a cómo podemos hacer que los diputados, que los senadores, que los congresos locales realmente contribuyan al desarrollo de la sociedad, contribuyan a garantizar este piso básico de servicios como son salud, vivienda, pensión, educación. Sí, en el pasado era muy importante ubicar la naturaleza y características de las reformas estructurales. Todas ellas en América Latina se aplicaron a finales del siglo anterior. Observamos, sin embargo, algo faltante, sí, que las instituciones vigentes en ese periodo no se modernizaron. Por lo tanto, las reformas nuevas, en general, se están realizando bajo el esquema de la institucionalidad precedente. Es correcto. En estas circunstancias es muy importante modernizar, a la par de las reformas, las instituciones que permitan una modernidad o una posmodernidad diferente a la del pasado inmediato. Otro aspecto importante, a nivel político o del Estado de Derecho o del régimen jurídico. En América Latina se modernizaron
los procesos electorales. Es el caso del IFE en México, el INE hoy, ¿no? Con variantes realmente importantes. Sin embargo, no se modernizaron los partidos políticos. El régimen partidario no se modernizó. Y en estas circunstancias aquí hay un reto que sin duda alguna habrá que enfrentar en el futuro inmediato. Ve uno en América Latina, para no hablar de Venezuela, el ejemplo de Venezuela, Nicolás Maduro, el ejemplo de Nicaragua, son partidos con una izquierda que llegaron a la estructura de poder. Y uno observa Nicaragua, digamos, ¿no? Es realmente, o Venezuela. Estamos observando también la situación de Argentina, llega Macri en reemplazo de Cristina Kirchner. Y lo mismo, el deterioro creciente de la izquierda latinoamericana, pero también de la derecha. De manera que hoy por hoy hay una recomposición del espacio público, hay una recomposición del quehacer político, y en estas circunstancias el ciudadano tiene mucho que hacer. Hay movimientos sociales emergentes en todos los países. Claxo contabilizó, digamos, la cantidad de manifestaciones, huelgas, paros, etcétera, etcétera. Es realmente impresionante esa cantidad. Y si uno divide por país, por semana, por día, da la impresión que la sociedad se halla inmovilizada frente a tal cantidad de demandas y necesidades no satisfechas. En muchos países uno observa también que está presente la teatralidad gubernamental. Y aquí no me refiero a México, México es otra cosa. Pero uno observa la región del sur, está presente todo aquello. El ejemplo más claro de aquello es el programa Aló Presidente, que en su momento todavía está presente, digamos. De manera tal que hace falta otorgar a la política una racionalidad, una manera de ser y una manera de entender la realidad, porque la realidad no es aquella que nos acompañó en el pasado. De ahí la necesidad de introducir en este análisis de la realidad la visión de futuro, de corto, de mediano y largo plazo. No podemos darnos el lujo, como América Latina, de no elaborar o de evitar elaborar planes estratégicos en donde se carezca de esa visión de futuro por las tendencias internacionales que pesan muchísimo en América Latina. Eso no es posible hoy por hoy. Ahora bien, sí. Tú hablas de el futuro incierto Sí. en que viven las familias. Y Sí. eso en términos prácticos significa que el padre de familia, que su hijo que está egresando de la universidad, uno tiene claridad si se va a dedicar laboralmente a lo que estudió. Hoy tenemos el jefe de familia que su hijo no pudo ingresar a la universidad pública y desafortunadamente al padre únicamente le alcanza para que estudie en un centro de educación superior que no sabemos cuál es realmente la calidad de los contenidos y de los profesores en las que va a participar. Y eso entonces lo que conlleva es que la insatisfacción no solamente es de las nuevas generaciones, sino es la generación de estos padres de familia que están viendo que el sistema de movilidad social que caracterizó a México durante muchos años ya quedó trunco. Y eso entonces lo que conlleva es a un desánimo y a una desesperanza importante de las familias. ¿Cómo podemos lograr volver a darle un ánimo positivo, una visión y certidumbre de futuro a las familias que acabo yo de relatar que están en esa situación? Es que hay varios elementos y tú señalas, Tulio, y está implícito en tu exposición. Hay un problema de desconfianza en las sociedades contemporáneas, desconfianza en las instituciones, en las autoridades. En general, la desconfianza hoy se expresa en distintos comportamientos de la vida cotidiana. Dos ejemplos. Estudios realizados señalan de que 7 de cada 10 vecinos desconfían del vecino. Es realmente impresionante. Y algo más, 6 de cada 10 parejas desconfían de su pareja. Entonces, ¿cómo imaginar una estructura familiar como célula de la sociedad que permitía y garantizaba la unidad y la cohesión nacional cuando la familia también está desestructurada por ese problema? Hoy nadie se casa para siempre y de por vida, hoy no. La familia es otro tipo de relación diferente a la del pasado.
Esto hace que también debamos nosotros preocuparnos por algo que está presente, la tolerancia, la semejanza. Ambos conceptos, sin duda alguna importantes, están reemplazando paulatinamente a la igualdad. Somos semejantes, mas no somos iguales. Y esto evidentemente hace que la sociedad se polarice. No te olvides, Tulio, que América Latina es la región más desigual del mundo. Hay una sociedad, y uno observa en muchos países de la región, hay una polarización increíble. Pareciera ser que el adversario y el enemigo está al interior del país y no en otros espacios. Pareciera ser que el adversario está dentro del partido, del sindicato y no fuera de él. Y esto hace que, evidentemente, hoy por hoy, la lucha, si podemos calificar así, o los conflictos adquieran una relevancia realmente impresionante. En estas circunstancias, no olvidemos también que hoy por hoy, debido a la reorganización de la sociedad, los códigos, las normas y valores que de alguna manera permitían el funcionamiento de la sociedad se han visto alterados. Hoy no hay moral, como en el pasado nosotros la podíamos distinguir, ética, principios, valores. Es muy difícil hoy por hoy encontrar esa sociedad sobre pilares de una ética, partidos de igual manera. La violencia se está apoderando de la sociedad en todas sus formas, ¿sí? Y no hablo de una violencia vinculada al crimen organizado, no, violencia al interior de la familia, violencia en las escuelas, violencia en la relación personal. Esto hace que la decodificación de las sociedades sea también un reto inmediato. Hay que recodificar, crear una nueva ética, una nueva moral, nuevos principios que nos garanticen transitar por un horizonte en donde el otro sea reconocido como otro igual, pero también el otro soporte de la democracia. De ahí que es fundamental retomar el planteamiento de Suecia y hay 2 o 3 institutos sobre la calidad de la democracia. La democracia no solo es un proyecto de vida o un proyecto de sociedad, es también calidad de vida, calidad educativa, calidad de salud, calidad en el servicio público. En general, es un proyecto que garantice al ciudadano un horizonte que le permita imaginar o visualizar una movilidad no solo horizontal o descendente, sino también una movilidad ascendente. Uno observa hoy este nuevo proceso de urbanización creciente en América Latina. Para el 2025-2030, 198 ciudades en América Latina van a concentrar entre el 60 y el 70% de la población latinoamericana. Y eso va a suponer una nueva forma de vida, vivienda distinta, transporte diferente, no lo que hoy uno observa, calidad del transporte, energía eléctrica, agua, recolección de basura. Va a significar, digamos, un comportamiento urbano distinto del individuo, si nosotros podemos calificar así. De igual manera, Brasil y Chile aspiran a ser potencias mundiales, igual que México, ¿no? Imaginémonos un individuo de Brasil, 5ª potencia mundial. Ese individuo no puede ser el que hoy habita ese territorio que es enorme, o el territorio chileno que es mucho más pequeño. Requiere evidentemente valores y principios diferentes y una corresponsabilidad en este proceso de construcción del país, si se quiere ser parte de los 10 grandes. Y ese es también otro reto para nosotros y para las juventudes hoy emergentes, ¿no? Y la pregunta que están haciendo nuestros amigos que nos están viendo, ¿quiénes están contribuyendo a construir los nuevos valores que permitan a los ciudadanos, a los individuos, a los grupos sociales interactuar de manera distinta ante estas nuevas condiciones? Es una pregunta muy interesante. Uno podría imaginar que es la familia, pero vemos que la familia hoy está desintegrada, hoy hay familias disfuncionales, hoy hay familias que carecen de la cohesión y de la unidad del pasado. Podría también uno pensar en la iglesia, pero recordemos el libro, aquel La Iglesia Electrónica,
hay 112 tendencias religiosas en América Latina. Por lo tanto, aquel espacio que le permitía a la Iglesia Católica, Protestante y unas 4 o 5 más ser contribuyentes, digamos, de la cohesión, de la normatividad, de los códigos de conducta, hoy se han diversificado. Son 112. Hugo Asman, el autor de esta obra editorial Norma de Colombia, uno podría imaginar el sistema educativo, debiera ser el papel del sistema educativo, pero también hay problemas, y problemas delicados, me refiero a Chile. No, el movimiento estudiantil en Chile, en rechazo de la reforma educativa, paralizó Chile. En Argentina igual, también en otros países, incluso de la Unión Europea. Entonces, es el sistema educativo, es una opinión personal, que debiera ser el espacio donde se reconstruya, se recodifique a la sociedad como garante no solo de la formación competitiva en este mercado y además el ejercicio profesional, portador de valores y de principios. Puede ser la misma sociedad, sin embargo la sociedad también se enfrenta a una situación en donde lo público hoy es el centro comercial, lo público es el mall, donde la sociedad, a diferencia del pasado, ya no va a las plazas, no va a las alamedas, no va a aquellos lugares de encuentro de la sociedad que la tenía como baluarte incluso de la dignidad y la identidad nacional. Me refiero a la Plaza San Martín, Argentina, a la Plaza de la Moneda en Santiago de Chile y otras plazas. Hoy la gente va a los centros comerciales y uno observa, es gente que no va de compras, evidentemente hay gente que compra, pero otra no, va a pasear. Es un lugar de encuentro, de saludo, de confraternidad, espacio público de recreación, pero es el individuo. Sí, no hay una estructura de clases, no hay intereses compartidos, no hay identidad política, es simplemente un paseo y una recreación, porque no hay otros espacios. Edgar, sí. Si tuvieras tú la posibilidad Sí. de estar frente a un mandatario y te preguntara qué es lo que tiene que hacer en su gestión de gobierno para transformar a la sociedad y darle nuevamente esa visión de futuro, esa certidumbre y ese sentido de pertenencia a los individuos actuando como sociedad, ¿qué le dirías? ¿Qué pregunta? Entiendo que no está dirigido a ningún país, es una pregunta más general. Es correcto. A nivel de propuesta y con todas las limitaciones que supone un intercambio de esta naturaleza, lo primero es entender la realidad nacional, entender lo que es hoy Perú, lo que es Bolivia, lo que es Paraguay, su situación en la globalización, el papel que desempeña, si la desempeña, en la agenda regional o en la agenda internacional. Hay nuevos espacios de integración como es el Mercosur, UNASUR, la Alianza de Países del Pacífico, y en esa perspectiva hay que entender el papel que cada país desempeña. Es lo primero que yo podría sugerir. En segundo lugar, es conveniente sugerir que los países no pueden definir sus planes nacionales si no se incorpora el factor externo en esos planes nacionales. No se puede prescindir de lo externo, porque lo externo altera la paridad del peso, lo externo altera también el comportamiento del mercado interno. Es un factor de perturbación que los países no tienen los recursos para enfrentarse a esos factores de perturbación. La disminución, ya hemos señalado, de los precios de las materias primas es realmente impresionante, ¿no es cierto? 720% de inflación, caso venezolano. Es un proceso de recesión del 8%. Brasil 4%, Ecuador 4.5%. Entonces son factores externos que van más allá de la voluntad política nacional. De manera tal que otra sugerencia que me permitiría plantear para esos países es elaborar planes muy realistas y pragmáticos. A veces hay gobiernos en donde está presente todavía el referente doctrinal e ideológico
y se observa en el discurso gubernamental. Conceptos que pueden o no tener, digamos, su asidero, y sin embargo uno dice, a partir de aquello no se entiende la realidad del país. Yo creo que debiéramos ser realistas y pragmáticos, entender que ese es parte de ese triángulo de países emergentes o países en vías de emergencia. No es lo mismo Paraguay que Brasil. Y no puedo entenderme desde Paraguay compitiendo con Brasil cuando el mercado del Mercosur es el mercado de Brasil, no es de Paraguay. Y lo mismo en esta marcha de futuro, creo que también es fijarse metas, fijarse objetivos. Es muy importante. ¿Cuál es el objetivo estratégico de un país? ¿Quiere ser la octava, la novena, la 10ª potencia? ¿O no le interesa? Porque también sucede aquello. Y ese objetivo evidentemente requiere de un esfuerzo gubernamental, de un esfuerzo ciudadano, de una conciencia nacional, si cabe el término, de un plan de desarrollo que defina las posibilidades, la viabilidad de ese proyecto de nación. Uno observa la Unión Europea sin ser, digamos, seguidor de Alemania. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y Alemania se rehace, sí. Es realmente impresionante. China llega a ser la segunda potencia mundial. ¿Desde cuándo? De 1971, cuando Deng Xiaoping visita al presidente entonces Jimmy Carter. Veamos ese recorrido. Son 29 más 16, 35, 45 años. En 45 años China llega a ser segunda potencia mundial y puede ser a futuro la primera potencia. Y eso significó, permítame plantearlo así, Tulio, nacionalizar apropiarse, incorporar la globalización en los intereses y en la idiosincrasia nacional. China se apropió de la globalización e incorporó el objetivo y los objetivos estratégicos de ese país desde una perspectiva nacional. ¿Su proyecto cuál es? ¿Sí? A diferencia de Mao, etc. Es una economía, ¿sí?, comunista de libre mercado. Ese es su proyecto. Y cuando uno dice, ¿y qué significa eso? Socialismo de economía libre de mercado. ¿Sí? No tiene nada que ver con las tesis anteriores y tradicionales. Y en ese sentido es muy importante, ¿sí?, el realismo y el pragmatismo que hoy se observa en China. Se observa en India también, se observa en Alemania igual. Igual en Rusia. Rusia está buscando en esta recomposición del orden geopolítico y geoeconómico mundial volver a ser una potencia y es posible que lo logre. Edgar, muchas gracias por tu participación de hoy. Quisiera nada más terminar esta conversación compartiendo que alguna vez tuve la posibilidad de conversar con uno de los presidentes de los partidos políticos más importantes de Alemania. Y cuando le preguntaba cuál era su visión de futuro de Alemania, él nos decía, nosotros la tenemos muy clara. Nuestra economía y el sistema educativo está centrado en generar conocimiento y traducirlo en patentes. Y a partir de ahí es como los partidos políticos, los dos grandes partidos políticos alemanes, nos ponemos de acuerdo. Esa visión de futuro no la tocamos, únicamente en donde debatimos es cómo instrumentamos las políticas y me parece que eso lo que permite articular es lo que nos has comentado de cómo se está transformando el mundo, pero también cómo está transformando las sociedades y cómo hoy es necesario que se transformen las instituciones políticas. Edgar, te agradezco mucho Tulio, una vez más, tu participación. Te agradezco mucho el valor que siempre le has dado a tu participación en todos los foros, el valor que le has dado siempre al educar a muchísimas generaciones de nuestro país y sobre todo el valor de la honestidad y la congruencia que siempre te ha caracterizado. Muchas gracias, Tulio. Muchísimas gracias y al auditorio y al público que sin duda alguna está observando y siguiendo esta entrevista. Muchas gracias, Tulio. Muy amable. Nos quedamos con esta idea de que hoy los ciudadanos están actuando como individuos y que hoy tenemos la responsabilidad de pensar en cómo nos vamos a transformar como sociedad, en cómo tenemos que construir todos juntos una visión real, pragmática de futuro, cómo tenemos que aterrizar y exigir los ciudadanos las 3 o 4 demandas que permitan transformar nuestra vida cotidiana. Les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Hasta la próxima.